Buenos días chicos, ¿cómo se encuentran? Buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Días, ¿Cómo- cierto? Sí, días, son solo 11. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien. ¿Cómo se encuentran chiquillos? Vamos a comenzar al tiro. Vamos a comenzar al tiro. Espera que entren algunos más y partimos. ¿Qué pasa con los demás que no están? Me encantaría responderle, profe, pero tampoco sé. Mandaron el link del grupo al WhatsApp, así que yo solo me metí. No sé si el resto se unirá también. Porque, bueno, aquí están, voy admitiendo todos, pero faltan varios. ¿Qué pasa con la Verónica, con las demás chiquillas del curso, que están siempre los mismos? No sé, profe. Es lo del año pasado. No. Sí, son poquitos los que hay. No, no hay mucha gente. Buenas. Se queda pegado el computador. Aquí vamos a ver. Aquí vamos mandando la tarea ya. Vamos a partir, a partir, a partir. Y vamos a ver objetivo. Vamos a partir el tiro. Vamos a darle unos 5 segundos a ver si aparece alguien más que no sé por qué están tan desaparecidos. Ese es el tema. Están como súper desaparecidos, se conectan los mismos de siempre. Ese es el drama. No, no hay más, no hay más público. Aquí aparece uno nomás. Ya vamos a partir, ya nosotros nos vamos ahora por el mes de abril, que sería nuestra primera clase desde abril. La primera clase del mes de abril. Vamos a partir al tiro acá. Dame un segundo para que aparezca alguien más. ¿Por qué hay tan poquitos? Esa es la cosa, ¿por qué hay tan poquitos? Me llama la atención de que hayan tan poquitos niños. Bueno, vamos a comenzar con la clase que nos corresponde ahora, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Uy, más guerras. Más guerras, el mundo ha sido puras guerras nomás. No hay otra cosa que decir que el mundo es pura guerra, 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 guerra. Ya, vamos con la clase y anotando el... Se nos puede anotar acá al lado. Vamos a anotar el objetivo, se lo voy a anotar acá para que notemos el tiro del objetivo. Lo voy a anotar aquí al ladito para que lo tengamos todo el objetivo de la clase. El objetivo.
Y aquí está, el objetivo de la clase. Se establecen los principales acontecimientos, de las potencias ah, que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Ahí está el objetivo, que lo anoten. Establece los principales acontecimientos de las potencias que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vamos a ver quiénes participaron, por qué partió este tema de la Segunda Guerra Mundial, por qué se originó todo este problema, de dónde salieron estos pseudo salvadores, o de dónde salieron estos regímenes tan totalitarios en el tema de la Segunda Guerra, que dio paso a la Segunda Guerra Mundial. Nosotros ya vimos un poquito lo que fue el conflicto de la Primera Guerra Mundial, lo que sucedió en este periodo entre guerra, o lo que se le llama la Bella Época. Después, en la crisis del 29, esta crisis económica que golpeó a todo el mundo, no solamente a Europa y a Estados Unidos, sino también golpeó a Latinoamérica y a Chile de una manera muy fuerte, en donde el primer país o la primera potencia que parte en este régimen totalitario o en este nuevo sistema es Rusia. Que Rusia dejó de llamarse como tal, pero posteriormente a la revolución que tuvo la Revolución Rusa, en donde se destrona o se derroca un gobierno que era casi monárquico, donde estaban los zares, y aparece una nueva corriente política, filosófica y económica, que es el comunismo. Es ahí donde parte la primera base de un sistema totalitario, en el cual el comunismo plantea, en pocas palabras, que todo tiene que estar regido por un Estado autoritario. ¿Y por qué creció este sistema totalitario y por qué tomó tanta fuerza? Porque debido a estas crisis económicas internas de cada país, aparecen como salvadores. Por un lado, el otro régimen muy importante y el que marcó todo el inicio de la Segunda Guerra Mundial es el régimen nazista. ¿Cómo el nazismo llegó al poder? ¿Cómo Hitler tomó el poder de Alemania? Y él lo tomó súper fácil a través de la vía democrática, no fue una cosa así que lo tomó directamente por fuerza. Él ganó el gobierno, llegó al gobierno por la vía democrática. El partido nazista llegó, a diferencia del fascista, que es el italiano, que llegaron a través casi de un golpe de Estado al poder. Aquí el nazi no. El partido nazi ganó democráticamente y Hitler quedó como primer ministro de Alemania, en el cual él siempre prometió que Alemania iba a volver a su gloria, que Alemania iba a volver a tener ese poder, que Alemania no iba a dejar de ser lo que fue antes. Pero en este régimen totalitario y tan dictatorial, tampoco dejamos de lado que influyen mucho este exacerbado nacionalismo, en donde el país en sí se siente superior a los demás, o dentro de ese mismo país hay gente que se siente superior a su congénere, donde empezó la persecución religiosa, persecución de etnia, por color, apareció la supremacía blanca de lleno nuevamente. Entonces hay que entender qué es el régimen totalitario, qué son los regímenes totalitarios. Dime que los vamos a ver al tiro, un segundo. Es lo que tengo acá. Y por otro lado, un segundo que está por fuera. De repente se pone muy... ¿Qué le pasó a Google? Ya, acá tenemos, para empezar, los regímenes totalitarios. El surgimiento de los totalitarismos es uno de los rasgos más distintivos del siglo XX. ¿Qué significa totalitarismo? Ideología o regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones. ¿Qué significa eso? Volvemos casi a un régimen monárquico, podríamos decir que volvemos casi a lo mismo que era la monarquía absoluta, donde tenemos un rey, un monarca que es el representante total y maneja todo el país por completo. Pero aquí lo que va más allá de la persona es una filosofía o una ideología. Principalmente en este tema, el nacionalismo extremo.
Por eso mismo dice aquí, es el Estado el que toma el poder. El Estado por completo maneja y domina todo. Por eso dice ideología y regímenes políticos, porque son regímenes políticos que son filosofías, donde se instaura el temor, donde a través de la fuerza y el temor se ejerce el poder. Y aquí es donde entramos con los totalitarismos, donde entramos con estos regímenes políticos, que, en pocas palabras, aquí los vamos a dividir en varios temas. Dice, se aplica el concepto totalitario a los regímenes que tienen que tener, o sea, que representan ciertas características. Como yo les dije, nacionalismo exaltado. Se exalta el propio y se rechaza el extremo, lo externo que diga. Perdón. Xenofobia y racismo, o sea, dentro de Chile, si es que lamentablemente llegase a suceder eso, que apareciera un grupo que tomara el poder o la gente empezara debido a esta crisis económica, porque hay que entender que Alemania, Hitler llegó al poder debido a que Alemania estaba sufriendo una crisis después de la crisis del 29, o el martes negro, como dirían martes 13, cuando se cae la bolsa de comercio, Alemania ya queda más pobre de lo que estaba. Y aparece un personaje que promete, ¿qué le promete? Salud, vivienda, educación, mejor trabajo para los chilenos. Solamente los chilenos vamos a poder nosotros salir adelante. Chile va a ser la potencia mundial que siempre tendría que haber sido. Chile va a ser mejor. Solo los chilenos y Chile para Chile. A eso hablamos de lo que es se exalta el nacionalismo extremo. ¿Qué conlleva con eso? La xenofobia y el racismo, porque expulsamos a todas las personas que están fuera dentro de nuestro contexto ideológico o dentro del contexto que yo estoy imponiendo como ideología propia. O sea, todos nosotros vamos a ser chilenos, no importa que seamos morenos, negros, blancos, rubios, chicos, no importa, pero seamos chilenos, que nacimos de padre y madre chilenos, no extranjeros. Y ahí eliminamos a todos los que son descendientes de extranjeros, eliminamos a toda la gente que viene de otros países, al que habla distinto, por eso xenofobia y racismo. Se persiguen a todas las personas que están fuera de los parámetros que yo establezco como ideales. Pero, y acá ya está lo que es el Estado totalitario. Obviamente el Estado tiene que controlar todo. Como dice, se controlaban todos los aspectos de la sociedad, los derechos de las personas, pasaban a segundo plano con un fuerte control y dominio de la intimidad de las personas. O sea, el Estado maneja todo, ya no tendría vida privada. Mi vida privada pasaría a segundo plano porque el Estado es más importante. El Estado controla todo. A la hora que yo me levanto, que me acuesto, la forma de vestir, de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo vemos en Corea del Norte hoy en día, todos los hombres usan el mismo corte de pelo y la misma forma de vestir, las mujeres lo mismo. ¿Por qué? Porque así damos cuenta que todos somos iguales, nadie, o sea, dentro de la edad, nadie es superior o inferior al otro que esté bajo el dominio del Estado. Pero para eso necesitamos un líder carismático. El mejor ejemplo, y el que tenemos más cercano y que se ve todos los días, es Kim Jong-un en Corea del Norte, que lo veneran, su pueblo lo venera como un dios. Lo veneran casi como un dios porque tenemos que entender que las escuelas, como lo mismo que estamos hablando ustedes, desde chiquititos le inculcan en la persona de él, muestran una historia ficticia, lo ensalzan, lo ensaltan y los niños desde chicos van creciendo con esa idea de que él es lo máximo. Y es un líder obviamente carismático, que sabe hablar, que sabe comunicarse, que se engrupa a las personas, pero también a la vez es un tirano, porque el que piensa distinto, el que llega a cuestionar, él lo elimina. Hay que entender que él mismo ha eliminado a casi todos sus tíos y parientes para que no haya nadie que le haga contrapeso, le haga sombra o le pueda quitar el poder. Obviamente en estos sistemas totalitarios son antidemocráticos porque existe solamente una ideología política. Es una sola, un partido, un pensamiento, nada más. Chile hoy en día en la democracia establece que Chile es un país pluralista y pluripartidismo. ¿Qué significa pluralista? Que yo tengo derecho a pensar como yo quiera y ejercer la ideología que yo quiera y tener mi propia orientación tanto sexual, ideológica, etcétera, etcétera, pero yo soy libre. Perdón. Y cuando hablamos pluripartidista, que yo quiero, si quiero puedo ser comunista, o si quiero puedo ser de derecha, izquierda, centro, da lo mismo, pero en un sistema totalitario es antidemocrático porque es un solo partido el que manda toda esta cosa.
Acá tenemos al principal representante de esto, que ustedes yo creo que ya lo conocen. Hitler. Mussolini. Hay una gran diferencia entre nazismo y fascismo. Tienen la misma base ideológica de exacerbar el nacionalismo, pero políticamente se manejan de una manera distinta. Como dice aquí, larga vida Alemania, era la propaganda política que él hacía, que él ganó el poder, vuelvo a decir, él ganó el poder democráticamente a través del voto, donde prometía que Alemania nuevamente iba a ser lo que siempre tuvo que haber hecho, la más grande potencia del mundo. Pero él, más allá de preocuparse de Alemania, él quería instaurar su régimen totalitario y nazista en todo el mundo. Estas son las propagandas que él tenía para la época. Como dice acá, socorro de invierno, el pueblo ayuda a sí mismo. El pueblo se ayuda a sí mismo. Pero fíjense solamente la imagen en la supremacía blanca, en esta supremacía aria que él trataba de implementar y que no encajara en esto, quedaba fuera. ¿Cómo llamaba a los jóvenes a participar en esta ideología? ¿Cómo llamaba a los jóvenes a que se inscribieran? O sea, imagínense ustedes a la edad que tienen ahora, haber estado viviendo en los años 33, 34, 35 en Alemania, todos querían pertenecer al partido nazi, todos querían ser casaca, usar una camisa café, tener la banda nazi al lado y sentirse superior. Porque ese era el tema, les daba una superioridad ante las demás personas. Y no cualquiera podía entrar. Acá tenemos la otra imagen, la contraparte, que es el comunismo que yo le hablaba. Obviamente, después de la Revolución Rusa, aparece Lenin primero, que era el precursor de este comunismo, fue el que instauró la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Sociales. Esta es, sí, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero, posterior a él, aparece Stalin, que Stalin es el que, en pocas palabras, es el que lleva a la máxima, al máximo esplendor el comunismo con mano de hierro. Él también era un líder carismático, si ustedes se dan cuenta las imágenes con los niños, la fotografía en los colegios, pero también el mismo punto de partida, cualquier persona que criticara su régimen era eliminado. Acá tenemos los principales exponentes de estos totalitarismos y los más famosos y los más grandes a nivel mundial. Fascismo en Italia con Benito Mussolini, nazismo en Alemania con Adolf Hitler, estalinismo con Rusia con Joseph Stalin. Son comunistas, nazistas, fascistas. Ellos dos son muy similares, pero no iguales. Dígame. Fuera del totalitarismo que ocurrió durante la Segunda Guerra, ¿qué pasó con la Iglesia? La Iglesia acá se le hace una gran crítica porque estos tres estamentos dejan a la religión de lado. ¿Por qué dejan a la religión de lado? Porque no puede haber otro, ¿cómo le puedo decir? No puede haber otra imagen. ¿Como otro mandamiento superior? ¿Así? Exactamente, ahí tú mismo diste las palabras. No puede haber otro mandamiento superior y no puede haber otro pensamiento que no sean ellos, porque Jesús dice que todos nos tenemos que amar porque todos somos hijos de Dios y todos somos iguales, según ellos mentira. Ya, pero ¿qué la Iglesia en Europa no hizo nada, así como un contribuyente para evitar que ocurriera la Segunda Guerra? La Iglesia es una de las grandes críticas que se le hace a la Segunda Guerra Mundial. Si no me equivoco, aquí estaba el Papa Pío IV, algo por ahí tengo que buscarlo y no me recuerdo cuál estaba. Con Mussolini llegó a un acuerdo y con Hitler también. En Rusia quedó totalmente eliminado porque el comunismo no cree, el comunismo es ateo. Ellos de lleno, fuera. Toda la religión, fuera. Adolf Hitler y Benito Mussolini llegaron a un acuerdo, lamentablemente económico, en el cual en este avance, en esta guerra, o en este perseguir de personas que pensaran distinto a ellos, iban a dejar de lado a la Iglesia Católica o iban a dejar de lado a los católicos, no los iban a molestar, mientras la Iglesia o el Papa no dijera nada. Obviamente el Papa siempre salía hablando que no, que la unidad, que la gente, que el perdón, que no se podía perseguir, pero
Si se dan cuenta, las grandes iglesias, grandes monumentos, o en Italia principalmente, el fascismo no se metió con Roma, no se metió con el Vaticano. Llegaron como un acuerdo. Yo no intervengo, yo no critico tanto, pero ustedes no se meten con mis bienes económicos. La Iglesia Católica en esta época dio un paso al costado. Obviamente hay varios representantes de la Iglesia Católica, católicos, curas que se hicieron bien famosos en el tema de la guerra. Juan Pablo II para la Segunda Guerra Mundial él es polaco, era un cura y participó mucho en el tema de los refugiados, en la guerra, pero él siempre criticó a la iglesia, a su propia iglesia, que por qué no intervenía. Y no intervenían porque no querían que los pasaran a llevar o los destruyeran por completo. Entonces, ¿qué hicieron acá? Alemania y Italia llegan a acuerdos económicos. Yo no me meto con ustedes y ustedes no intervienen en mi avanzar y en mi ideología. Yo dejo el catolicismo de lado, que puedan profesar su religión, todo tranquilito, pero no intervengan conmigo, yo no intervengo con ustedes. El Papa hizo una vista gorda. Dejó pasar toda esta atrocidad. Por un tema netamente como económico, acuerdo. Yo no me meto con ustedes conmigo. Entonces el Papa nunca dijo nada. Y acá tenemos, bueno, lo que es el mapa conceptual en pocas palabras para entender lo que son los regímenes fascistas. Como dice aquí, partieron por la crisis económica tras la Primera Guerra Mundial. Recuerden que, debido a esta crisis del 29, con este martes negro, con la caída de la bolsa de Estados Unidos, si ya venía la cosa mal, quedó peor. Es lo mismo que sucede hoy en día en Chile con esta crisis económica que estamos viviendo debido a la pandemia. Muchos tienen miedo que de repente aparezca un líder carismático y que dé la solución mágica. O muchos también critican a Sebastián Piñera, que tuvo en bandeja de plata el tema de poder limpiar su imagen y haber hecho algo totalmente distinto, haber enfrentado esta crisis de salud y económica de otra manera, porque toda la gente lo hubiera amado, pero en vez de hacerlo bien, lo está haciendo en contra del pueblo, a diferencia de estos líderes, que ellos poco a poco empezaron a levantar la economía, poco a poco empezaron a ver mejoras, y eso la gente lo vio y por eso la gente lo siguió. Por eso dice la propia aparición del sistema totalitario y fascista. Fascismo surge en Italia y en Alemania a causa de un Estado liberal libre y inestable. O sea, el Estado en esa época no estaba dando solución a toda esta crisis. El descontento de la población. La aparición del comunismo, en donde mucha gente le tenía miedo al comunismo porque planteaba una idea de igualdad, que no es mala, pero plantea una idea de igualdad hacia abajo, no hacia arriba. Ahí es donde mucha gente criticaba porque yo tengo que darle lo mío al otro, siendo que el otro no me da nada a mí. Aparecen estos sentimientos nacionalistas. Obviamente, desde la Primera Guerra Mundial, los que perdió Alemania, Italia quedó más o menos, ellos empezaron a ver por qué tengo que subyugarme, por qué tengo que aguantar, si perdí la guerra, seguir aguantando tanto tiempo después las pérdidas territoriales, pagar y que el otro país me siga poniendo el pie encima. Ahí empiezan a exacerbarse, empiezan a hacer las críticas mentalmente. ¿Por qué tengo que aguantar? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y aparece este personaje, no aguantemos más, empecemos a crecer, cambiemos. Y aquí están los fascismos y el nazismo, como dice acá, se basa en sistema de partido único, movilización de masa, culto a un líder carismático, que ahí está tu pregunta en el sentido de por qué la iglesia no hace nada, porque obviamente estos totalitarismos tienen un líder carismático que tiene que ser él la imagen de todos, no puede ser Cristo ni Dios. Y la iglesia, para no perder su pequeño poderío y principalmente su lado económico, da un paso al costado. Acá principalmente se da el respaldo a lo que siempre se deja fuera, las clases medias. Porque obviamente los ricos van a tener plata y los pobres van a seguir siendo pobres dentro de un sistema así. Entonces, ¿quiénes son los que salen más perjudicados? La clase media. Se le dio importancia a la clase media, que es la mayor cantidad de masa. Captación de jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque yo desde chico, desde niño, como les decía yo, les voy inculcando una ideología y cuando ellos van a ser grandes, ya van a estar dentro de este sistema y no lo van a criticar ni cuestionar. Obviamente la exaltación de la violencia y la guerra, en el sentido de que viene aquí lo mismo que yo la otra vez les decía, que está este personaje que se llama Nietzsche, que es un filósofo, que él tiene un libro que se llama
filosofía de martillazo, que muchos dicen que es la base de este fascismo, la base del nazismo, en donde, que si yo lo explico a grandes rasgos y muy simple, si usted no me entiende, yo lo agarro a palo y punto. Si yo le explico algo y usted me dice no es así, yo lo apaleo, hasta que me diga, tiene razón, profesor. Por eso esta ideología se impone a través de la fuerza. Aquí viene lo que es el estalinismo. Nosotros ya lo vimos más bien en pocas palabras cuando vimos la Revolución Rusa, en donde, después de la Revolución Rusa, como dice aquí en el 23, Lenin abandona la política sin dejar claro quién iba a sucederlo a él. Lenin, después de que ganó la Revolución Rusa, instauró un sistema comunista, se retira. Pero como es un partido único y es casi tiene una, como le decía, muy parecido a un sistema monárquico, en donde el poder queda, no es seleccionado a través de la democracia, sino que a través del mismo partido, o el mejor representante del partido toma el poder. Y acá tenemos dos personajes, que uno se llama León Trotsky y Joseph Stalin. Trotsky era un poquito más pluralista, él creía en el comunismo, creía en esta nueva ideología, pues no era, en pocas palabras, tan sádico. Él pensaba que todo esto tenía que ser inculcado a través de la educación, la ideología tenía que ser insertado de una manera pacífica. Stalin era todo lo contrario. ¿Qué pasa? Gana Stalin, elimina a Trotsky, lo exilia del país y aparece el stalinismo. Obviamente el stalinismo, como dice aquí, elimina la propiedad privada, controla la industria, colectivización de la tierra. ¿Qué significa eso? Que, pocas palabras, usted, Alonso, tiene una tierra, usted es dueño de un fondo, tiene 10 hectáreas. ¿Qué significa eso? Que yo le voy a quitar todo y se lo voy a repartir a las personas y a la gente, pero toda esa plata y todo eso que sale de esos cultivos son para el Estado y el Estado ve qué hace con ellos. Por eso dice, el estalinismo instauró un régimen dictatorial mediante el empleo de métodos brutales y la eliminación de toda oposición. Stalin, dentro es lo mismo con más bien dicho, se lo podría decir con el legado de la Revolución Rusa. Si usted estaba en contra del partido, no solamente era castigado usted, sino que toda su familia. Su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, por ambas partes, por sus primos, hermanos, vecinos, todos. Si usted saludó al gato, el gato también se eliminaba. Si usted tenía un perro, también lo eliminaban a todo el mundo y usted lo dejaban vivo encerrado en una cárcel. Entonces, ¿qué miraba el resto de las personas? Nadie cuestionaba, nadie decía nada. O nadie lo quería mirar, lo convertían casi en un paria, nadie quería ser su amigo, ni lo mirar ni saludarlo, porque estaba en contra del partido, y si yo lo saludaba, lo hablaba, me podían eliminar a mí. Tenemos el fascismo, que nace a través de Mussolini, que él accede al poder. Benito Mussolini creó las camisas negras. Partido Nacional Fascista, donde integra las camisas negras para acabar violentamente con los comunistas y socialistas, porque él tenía una crítica al Estado, que el Estado no estaba haciendo nada constructivo. No estaba haciendo nada constructivo. Estaba viendo que el país estaba en crisis, que solamente los ricos se enriquecían, que los pobres o la clase media se empobrecía más. Es ahí donde él tomó este poder y la gente lo empezó a apoyar. ¿Cómo se dice acá? Mussolini se mostró como la persona capaz de enderezar el país transformándose en primer ministro. Una vez en el poder, transformó la democracia en un Estado totalitario. Como dice aquí, en 1926 implanta la dictadura, elimina los partidos políticos y la censura. Lo mismo, Estado, totalmente control del Estado de todo, de las tierras, de la economía, de las empresas, de la industria, del campo. Elimina todo partido político y existe solamente uno. Nazismo, y el más famoso y el más grande y el más radical. Partido Nacionalista, así significa nazismo, Partido Nacionalista de los Trabajadores Alemanes Nazis. Pertenecía a la extrema derecha nacionalista, por eso cuando dicen Partido Nacionalista de los Trabajadores Alemanes Nazis, esa es la abreviatura del partido que creó Hitler y llegó al poder. ¿Cómo se está acabando? Obviamente, acá está el ideal del nazismo, nacionalismo, derogación del Tratado de Versalles, racismo, superioridad de la raza aria, antisemitismo, pasionismo, antidemocrático. Él tenía todo lo que estaba en contra de la democracia.
todo. Él representaba totalmente lo que era anti todo, antidemocrático, antipersonal, ante todo. Él se toma un Estado por completo y lo subyuga bajo su propia ideología y nada más. Estos son los tres ponentes que vimos hacia a grandes rasgos de lo que es el inicio de esta Segunda Guerra Mundial, el inicio de estos totalitarismos. El inicio de estos totalitarismos, estos tres personajes tomaron el poder gracias a las crisis económicas, gracias al descontento del pueblo. Ellos llegaron a salvar a la economía y en pocas palabras les resultó. ¿Por qué? Porque tomaron un Estado autoritario donde este Estado se hizo cargo de toda la industria nacional y le hicieron crecer. La gente empezó a tener mejoría, empezó a haber trabajo, empezó a aparecer la comida, la economía empezó a salvar y lamentablemente empezaron a exacerbar este nacionalismo que Italia es para Italia, Alemania para los alemanes, Rusia para los rusos, en donde toda persona que fuera externa al país era eliminada, que pensara distinto era eliminada, cualquiera que yo considerara que era inferior también era eliminado, y funcionó. Lamentablemente, funcionó. Por lo mismo yo le digo, el inicio de esto era, como está acá en el chat, o sea, el objetivo era establecen los principales acontecimientos de las potencias que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Rusia y Italia, pero principalmente, después vamos a ver que Alemania fue la primera que inició la Segunda Guerra Mundial y de ahí empezaron a caer todos los demás países. Pero este tema del totalitarismo tenemos que pasarlo para entender cómo se inició esta Segunda Guerra Mundial y por qué se inició, por qué pelearon todos. A ver si alcanzamos antes de que se me acabe el tiempo a ver una cosa y alcanzamos a ver una cosita cortita y después, si se me acaba el tiempo, nos volvemos a conectar para hacer la actividad que les tengo de la primera actividad del mes de abril. ¿Ya? Vamos a ver esto y nos conectamos después al tiro para cerrar la clase. Hoy vamos a hablar sobre totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? Debemos decir que el totalitarismo es una forma de Estado en la que un único partido político gobierna con poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones. El concepto de totalitarismo define a estados, ideologías, agrupaciones o movimientos donde se priva de la libertad y mediante el cual el Estado concentra todos los poderes de manera total sin respetar divisiones ni derechos individuales. Sí, que contar no es una ideología política, sino un régimen en el cual todos los poderes están en manos de un partido único y su líder supremo, y donde todos los órdenes de la vida se encuentran subordinados al Estado. De allí que algunas de sus características fundamentales como sistema sea su exagerada exaltación del Estado y el poder prácticamente ilimitado que otorga su líder. Pero hay más para decir respecto al totalitarismo. Ya que mencionamos a su líder, debemos decir y mencionar que en este tipo de sistemas la figura de un líder o un presidente del partido resulta clave en este tipo de regímenes y su oposición representa a la encarcelación, represión o muerte. Y por último, decir y agregar que durante el ejercicio de estos gobiernos existe el abuso de poder, la ausencia de los derechos humanos, el dominio de los medios de comunicación y la intervención del sistema educativo a fin de formar y moldear a la sociedad con los diversos mecanismos de control para que obedezca las órdenes del líder. Sigamos hablando un poco más sobre este totalitarismo, particularmente sobre sus características. Bueno, para comenzar, debemos decir que respecto al totalitarismo y sus características, este sistema remueve todo lo que tiene que ver con democracia, es decir, libertades individuales, elecciones, pluripartidismos, obteniendo así un régimen de partido único. Otra característica a mencionar es que buscan conseguir el poder político y lo conservan usando violencia o coacción contra
los individuos que se opongan a sus ideales u objetivos. Sigamos de más, otra característica mencionada es que tienen como fin el control total de la sociedad. Es decir, que el líder totalitario tiene un poder absoluto y se le presenta un culto obsesivo. También decir que derechos individuales no existen, ya que pasan a ser derechos colectivos. Otra característica es que el abuso de la propaganda política y de los medios de comunicación masivos estaban como fin estratégico para ejercer el control y la represión social. También decir que este tipo de sistema está muy presente en la censura de la opinión pública y de cualquier tipo de información en los medios masivos de comunicación que no provengan del Estado. Y por último, decir que el control y el manejo de la economía por parte del Estado se apodera también de las propiedades privadas y de las corporaciones de la nación. Si vamos hablando un poco más sobre totalitarismo, particularmente sobre la diferencia que tiene con el absolutismo. Bueno, para comenzar debemos decir que el totalitarismo no pretende tener un fundamento que le atribuya legitimación, como podría ser la asociación hereditaria en el trono. Al contrario, cuando no accede al poder por medios violentos, igualmente ataca y sustituye prontamente las instituciones legítimas, invocando sus objetivos revolucionarios. También decir que está estrechamente ligado a una concepción ideológica que le antecede o que es construida luego de su instalación, que le provee una justificación y un conjunto de objetivos. Por último, decir y agregar que cuando se establece efectivamente como sistema de gobierno, se presenta con caracteres revolucionarios y en algunos casos accediendo al poder por procedimientos violentos y en otros por culminación de un proceso electoral, pero con fuertes agitaciones políticas y anuncios de cambios drásticos en la sociedad. Sigamos hablando un poco más sobre el totalitarismo y para finalizar, hablar sobre las consecuencias del mismo. Bueno, entre las consecuencias que podemos enumerar, es decir, están las guerras en los gobiernos totalitarios, que son muy repetitivas, ya que en este régimen se eliminan los derechos y libertades humanas más básicas a sus propios civiles y se autoimponen restricciones como las de otros países. También decir que durante dichas guerras ocurren una gran cantidad de muertes y se estima que como consecuencias de decisiones del gobierno totalitario de Stalin, es decir, de la antigua Unión Soviética, murieron entre 40 y 70 millones de personas. Otra consecuencia es la violencia y acusaciones erróneas por opiniones diferentes o por oponerse a los ideales del Estado totalitario. Y por último, decir que otra consecuencia es la censura de medios de comunicación y otros ámbitos de la vida pública. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima. Ya, chiquillos, miren, más o menos quedó claro lo que es el tema del totalitarismo, cómo funciona este tema, qué es. Ahora yo me voy a desconectar, dejamos la clase hasta acá y se vuelven a conectar al tiro, pero denme un segundo para tomar la lista, no me queden ausente nadie, no se desconecten. Voy a tomar la lista y ahora sí, yo voy y entro al tiro para que hagamos la actividad juntos.